Bueno, antes que nada agradecer a todos y todas por hacerse un tiempo y venir a acompañarme hoy aquí. Es un momento muy especial para mí, para mi familia. Y me voy a tomar algunas licencias que voy a pedirle permiso al tribunal. Preferiría hacer los agradecimientos al final porque creo que me puedo emocionar y quiero estar claro en la transmisión de los conceptos, quiero tener solidez a la hora y precisión a la hora de transmitir los conceptos. El trabajo que vengo a presentar se titula Modelación Matemática, Estrategias de Enseñanza con Herramientas Digitales en el Ciclo Básico de Educación Media de Montevideo, Uruguay. Por supuesto que esto es producto del esfuerzo además de mío, de mis directores de tesis que están hoy aquí presentes, el doctor Pablo Rivera Vargas y el doctor Martín Solarihuela. En esta breve slide quería mostrarles un poco cuál va a ser la síntesis del recorrido que los puede llegar a ordenarse en cuanto a la exposición. Vamos a justificar y a delimitar el problema de investigación, pasar por los objetivos, someramente por el marco teórico de referencia que sirvió para sustentar esta investigación, algunas decisiones metodológicas tomadas, resultados, conclusiones, y limitaciones y posibles líneas de investigación. Con relación al origen y la justificación de esta investigación, deberíamos retrotraernos al trabajo de investigación realizado en el marco de la maestría en educación. En esa oportunidad también evaluamos o tratamos de buscar y caracterizar prácticas de enseñanza, prácticas de evaluación de los profesores de matemática, del ciclo básico, pero allí con el constructo que estaba detrás era en torno a la resolución de problemas, en torno a la matematización. Entendimos que podría ser potenciado ese trabajo, sobre todo algunas preguntas que habían quedado sobre el final de esa investigación. Nos pareció pertinente poder ver cómo los procesos constitutivos de la modelación matemática que se hacían presentes, aunque en forma incipiente en la maestría, podían ser de alguna manera potenciados por el uso de la tecnología digital. ¿Por qué tecnología digital? Bueno, política pública de Uruguay, 2007, Ceibal, tratando de incorporando desde ese entonces, pudiendo esto de la brecha de acceso, ¿no? Pudiendo disponibilizar las herramientas digitales para mitigar lo que refiere al uso a la disposición de los dispositivos tecnológicos en los estudiantes, también lo que hace referencia a en términos de conexión de red, pero siempre con el propósito o sin perder de vista también la posibilidad de generar destrezas, habilidades, competencias tecnológicas que de alguna manera puedan hacer que esos alumnos tengan un uso crítico de la tecnología, que puedan formarse como ciudadanos para insertarse en una ciudadanía cada vez más digital. Hay algunos conceptos que ahí, como el de sentido, el uso de la tecnología con sentido pedagógico, para el cual hacemos mención a la doctora Inés Dussel y que entendemos que también es un elemento importante en nuestro trabajo. Con relación a la definición del problema, aquí me quiero detener un momento porque a partir de las lecturas que se han realizado, las variadas lecturas durante estos años, siempre habíamos encontrado investigaciones referidas a enseñanza de la matemática con tecnología digital o enseñanza de la matemática a través del modelamiento matemático, pero en muy pocas ocasiones encontrábamos ambos constructos trabajando, una investigación que trabajara ambos constructos en conjunto. Ese es un gran diferencial que tiene y es por eso que me permito y nos permitimos, junto con los orientadores de la tesis, definir el problema en estos términos, el exiguo conocimiento que hay fundado en investigaciones empíricas relacionados con las estrategias de enseñanza con herramientas digitales para modelar situaciones del mundo cotidiano y al mismo tiempo el uso con sentido pedagógico de la tecnología para mejorar las experiencias de aprendizaje
en matemática. El énfasis en matemática es importante porque hay a nivel nacional investigaciones que han ahondado en el uso con sentido pedagógico. Así es que nos hemos formulado 5 objetivos. Un objetivo genérico, abarcativo, con el cual procuramos explorar, identificar y analizar estrategias de enseñanza con herramientas digitales para promover el modelamiento matemático. Y 4 objetivos específicos que, no siendo tan abarcativos, pero por su singularidad, de alguna manera han servido para aproximarnos a explicar o dar cuenta de ese objetivo genérico. Un primer objetivo específico que procuró identificar estrategias con herramientas digitales para la enseñanza. Aquí en la investigación se ahondó en un primer tramo que era poder caracterizar o tipificar los tipos de actividades que desarrollaban los docentes de matemática. Se realizó una especie de mapeo, y lo voy a poner entre comillas porque tal vez la palabra no es del todo exacta, pero es una gran caracterización que da cuenta de la cantidad de tecnología digital que están utilizando los profesores de matemática del ciclo básico. También incursionamos en las habilidades cognitivas que esas herramientas digitales promueven. Todo eso como un gran paquete dentro del primer objetivo 1. El objetivo específico 2, para tratar de establecer relaciones entre las estrategias que utilizan los docentes según el género, la edad, el tipo de institución en el que se desempeñan, la experiencia docente y la posible formación de posgrado. Este objetivo lo que buscaba era relevar matices en las estrategias dependiendo de la singularidad de la población. Básicamente es eso. El objetivo específico 3, para relevar creencias de los docentes que influyen en el uso pedagógico de las herramientas digitales para modelar en matemáticas. Siempre están como presentes estos dos constructos. Disculpen si a veces no los nombro en forma combinada, pero es para no hacer como un abuso del lenguaje, pero siempre están como presentes ambos constructos. Y finalmente, en el específico 4, identificar y describir prácticas de enseñanza basadas en tecnología, en herramientas digitales. A continuación voy a presentar, aunque en forma somera, algunos de los pilares que sustentan, que permiten construir el marco teórico. Tenemos un primer pilar, digamos, donde hemos ordenado con aquellos constructos que dependen o que tienen que ver con el saber matemático. Se incursionó en los conceptos de modelo matemático, ahí hay una variedad de autores que dan su parecer al respecto. El concepto de modelación matemática, autores como Borromeo Ferri, Villa Ochoa, Binbengut y Hein fueron algunos de los que fueron consultados. A ciencia cierta, lo que casi todos ellos coinciden es qué tenemos que entender y qué se entendió en esta investigación sobre modelación matemática, porque hay variedad de pareceres. Cuando hablamos de modelamiento matemático, se trata de un proceso que busca articular dos sistemas diferentes. Generalmente es el sistema matemático con el mundo externo, y en busca de explicar fenómenos del mundo externo, se trabaja en el mundo matemático. Se consiguen respuestas en ese mundo matemático y luego se hace una validación en el mundo real. Ahí hay matices que uno puede entrar al cuerpo de la tesis y podrá ver que para otros hay autores que dicen, bueno, también podríamos admitir que la otra realidad a ser explicada es la misma matemática y se generan como problemas a la interna de la matemática. Un segundo gran pilar tiene que ver con las creencias. Las creencias es un tema, consideramos, importante en nuestra tesis. Hay como dos grandes grupos de creencias, las que tienen que ver con las estrategias, con la enseñanza, el aprendizaje, pero también las creencias que tienen que ver con el uso de las herramientas digitales para la práctica docente. Y aquí, en este último, me gustaría detenerme un momento porque hay un autor que creemos que iluminó mucho nuestro trabajo, que es el trabajo de Chen Min con colaboradores, donde señala que para comprender las creencias que tienen los docentes, respecto al uso de la tecnología para la práctica, no alcanza con conocer únicamente las creencias de orden tecnológico. Se debe ir al sistema de creencias genérico que tiene ese docente.
y distinguen, y esa parte me pareció muy valiosa y de hecho se trasluce en el cuestionario, y distinguen dos tipos de creencias. Generalmente atendemos como las creencias más de uso didáctico, cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se evalúa, qué es aprender, qué es enseñar, pero también es necesario atender a las creencias de orden epistémico, es decir, la naturaleza del conocimiento matemático para ese docente. Finalmente, hay un tercer apartado, un tercer gran pilar que tiene que ver con el uso de la tecnología. Ahí incursionamos en plataformas educativas, en los software dinámicos para la enseñanza de la matemática y en la programación, porque generalmente daban cuenta a los docentes una y otra vez que eran como estos grandes tres grupos en los cuales utilizaban software que se vinculaban con alguno de ellos. Con relación a la metodología, disculpen que pasé una diapositiva de más. El enfoque que se empleó fue un enfoque mixto. La decisión metodológica para emplear el enfoque mixto tiene que ver, como decíamos al comienzo, hemos decidido identificar, caracterizar estrategias de enseñanza, pero para ello nos hemos propuesto analizar las creencias de los docentes, analizar las prácticas de los docentes. Llegamos a caracterizar o a tipificar las actividades que los docentes empleaban en el aula para la enseñanza de la matemática, realizamos ese mapeo que les había mencionado. O sea, el fenómeno era multifacético, tenía muchas aristas, y entonces se entendió que un único enfoque parecía insuficiente. Se abordó entonces tanto el enfoque cuantitativo y cualitativo en procura de buscar como convergencias para luego triangular entre métodos, triangular entre datos. El diseño metodológico, bueno, este diagrama procura, siguiendo un poco las ideas de Creswell y Plano, el diseño metodológico es secuencial, ¿no? Secuencial con 4 fases, como si fueran las cadenas como los eslabones de una cadena. Para ejecutar una fase se necesita previamente de haber transcurrido por la fase anterior. En la primera fase llevamos adelante entrevistas con expertos, fue un estudio exploratorio de una riqueza considero que formidable. Entrevistamos ahí a 5 expertos a nivel 3 internacionales y 2 a nivel nacional. Fue un estudio exploratorio que nos permitió definir con mayor precisión nuestro objeto de estudio. En la fase 2 realizamos una encuesta digital para realizar una descripción de la población, pero también para poder establecer correlaciones entre las variables que comenzaban a aparecer. En una entrevistas en profundidad y la observación no participante de clase. También me gustaría compartir un poco sobre las técnicas y los instrumentos de investigación. Decía recién, bueno, en el primer eslabón de esa cadena, ¿no? Las entrevistas con expertos, bueno, fueron 5 expertos a los que consultamos con un tratamiento, ese grupo de élite, ¿no? Al decir de Valles, es un tratamiento no estandarizado que el investigador le da, con muy pocas preguntas, como para deseoso estaba como investigador de que ellos de alguna manera me informaran sobre posibilidades para poder ir cada vez más afinando como el embudo hasta llegar a mi objeto de estudio. Por otro lado, la encuesta digital, para la encuesta digital, ese segundo eslabón, se elaboró un cuestionario semicerrado que quedó formado por 60 reactivos cerrados y 2 abiertos. El cuestionario se construyó a partir de los aportes que los expertos nos dieron y un antecedente empírico que permitió una primera aproximación. El antecedente empírico es de una investigación de aquí de la Universidad Ort, de la doctora Bayán y el doctor Rodríguez Zidane, pero era sobre uso de herramientas digitales y plataformas para la enseñanza de la matemática. Solamente estaba presente uno de los constructos que les nombré. Por esto es que hubo que reformular muchos y crear nuevos reactivos para el cuestionario. Allí puede llamar la atención la validación de contenido a 12 jueces. ¿Por qué? ¿Por qué tanta fortaleza? Y eso se debió a lo que estaba mencionando, es que tuve que diseñar casi que un cuestionario de nuevo, donde atendiera a estos 2 constructos. No había evidencia, por lo menos muy poca evidencia,
a nivel internacional del trabajo en forma conjunta de ambos constructos, y esa fue un poco la razón de que quería estar seguro de que el instrumento de alguna manera era fuerte para medir lo que estaba buscando, ¿no? Ahí a los expertos se les consultó sobre 4 categorías: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia del cuestionario, y los indicadores, digamos, de validez dan en el entorno del 90 y el 98%. El otro aspecto que tuvimos en cuenta para el cuestionario fue el estudio del estadístico del alfa de confiabilidad de Cronbach, que varió entre 0,84 y 0,87. Ahí simplemente informamos más de un valor, porque el coeficiente alfa de Cronbach se ve afectado, según algunos autores, dependiendo de la escala. Si la escala es muy numerosa, como teníamos 60 reactivos, se hicieron los alfa de Cronbach por secciones. Esto disminuyó la cantidad de reactivos y lográbamos mayor precisión. Para la entrevista en profundidad se desarrolló un guión de entrevista con antecedentes empíricos. También se realizó la validación de contenidos, esta vez con 5 jueces. Algunas de las dimensiones que contenía ese guión de entrevista tienen que ver con creencias docentes, tenían que ver también con herramientas digitales que disponibilizaban para el uso de la modelación. Finalmente, en el cuarto eslabón que había mencionado, desarrollamos una observación de clase, para eso una guía de observación siguiendo los lineamientos de Flick y un antecedente empírico desarrollado por la doctora López Filardo en esta propia universidad, que si bien no trabajaba con docentes de matemática, se alineaba mucho a cosas que estábamos buscando. Entonces, con algunas modificaciones, partimos, digamos, de ese instrumento. Se realizó un pretesteo a través de observación de clases, esto no lo mencioné, pero también fue otra forma de validar que tuvimos en la entrevista y en la encuesta digital. La encuesta digital fue validada por 9 docentes y el guión de entrevista por 3. Población y muestra. Bueno, el universo al cual estábamos atendiendo está formado por 596 docentes de matemática del ciclo básico de Montevideo, según las fuentes de ANEP. Pero no todos estos docentes formaban parte de la población de estudio. A nosotros nos interesaba en particular de esos docentes los que utilizaban tecnología. Ahí hubo que, de alguna manera, machimbrar con datos también de Ceibal, de un informe del 2017, donde entre el 32 y el 35% de los docentes de matemática utilizan tecnología. De ese modo, la tabla que sigue de alguna manera es de una manera sintética. Procuramos mostrar las técnicas, el tipo de muestreo y la muestra. Para la encuesta digital, el tipo de muestreo que realizamos fue la autoselección de los docentes y la muestra quedó conformada por 212 docentes. Para la entrevista en profundidad seguimos los principios de heterogeneidad estructural de Mejía Navarrete, donde nos articula en 3 niveles: un nivel socioeconómico para la selección de la muestra, temporal y geográfico. Ahí de alguna manera procuramos que los docentes estuvieran representando 3 zonas geográficas de Montevideo: centro, este y oeste. Para el nivel, por ejemplo, que tiene que ver con lo temporal, también seleccionamos docentes de diferentes grupos etarios. Y la muestra quedó conformada por 16 docentes. Una vez realizadas las últimas entrevistas, ya encontrábamos que no nos proporcionaba nuevas evidencias, y entonces, aplicando el principio de saturación dado por Maxwell, decidimos en 16 docentes parar las entrevistas, y eso naturalmente no es que a priori nosotros determinamos cuál iba a ser nuestra muestra. Para la observación no participante, un procedimiento similar, la heterogeneidad estructural, y quedó la muestra conformada por 4 docentes y 2 observaciones de clase con cada uno de ellos. Bueno, en lo que sigue, mostrar algunos resultados. Tenemos algunos resultados por técnicas, pero creo que los más jugosos pueden ser los que integran. Con relación a la encuesta. La encuesta también permitió relevar creencias docentes. Si bien se retoman las creencias docentes en la entrevista en profundidad, también fue una oportunidad el cuestionario de encuesta para relevar creencias de los docentes. Así es que, por ejemplo, a la pregunta
¿Cuál es el propósito más importante que para la matemática, para la enseñanza de la matemática en el ciclo básico? Los docentes se les proporcionaron estos 4 reactivos, del ítem 1 al ítem 11, y una escala Likert con 4 puntos, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. El gráfico que se adjunta muestra las valoraciones de esos docentes. La que resulta más llamativa es en el ítem 11, la barrita que está en verde y la que está en gris, valoraciones de niveles de acuerdo y de muy acuerdo muy elevados, que podría llevarnos a decir que casi la totalidad de los docentes acuerdan con ese ítem, el cual dice que la enseñanza de la matemática en el ciclo básico debe de contribuir con que para que los alumnos desarrollen habilidades y destrezas que le permitan resolver problemas de la vida cotidiana. Otro ítem que también es bastante, nos aporta mucha información es el ítem 9, donde también los niveles de valoración son muy altos. Debe de permitir desarrollar estrategias de resolución de problemas intra y extramatemáticos. Aquí la mirada o la creencia del docente es hacia una matemática donde se debe de construir el conocimiento y no un uso instrumental de la matemática. Lo mismo ocurrió cuando en el cuestionario también preguntamos por este reactivo. ¿Cuáles son los procesos que tienen en cuenta los docentes cuando planifican? Esta pregunta en realidad fue tomada de las pruebas TALIS que se llevan adelante por los países miembros de la OCDE. Es una pregunta que sistemáticamente aparece en las pruebas TALIS y lo que se pretende con esa pregunta es, de hecho así lo define en OCDE, medir el índice de prácticas constructivistas del docente. Los 2 primeros reactivos, ejercitar y aplicar y utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, son reactivos que tienen que ver más con un uso instrumental de la matemática, mientras que los que siguen dan una mirada mucho más constructivista. Aplicado este ítem a la población, encontramos que las creencias de los docentes acuerdan que los procesos que deben de priorizar son pensar, argumentar, comunicar, planear y resolver problemas una vez más. O sea, hay un claro convencimiento en estos 2 ítems hacia una mirada hacia la construcción del conocimiento en matemática. El cuestionario permitió realizar diversos tipos de estudios, ¿no? Por supuesto que permitió describir la población, eso no lo voy a presentar hoy ahí. Creímos que era mucho más pertinente, por ejemplo, mostrar algunas de las correlaciones que hemos tratado de realizar con el cuestionario. Por un lado, quisimos saber si había relación entre la frecuencia con que los docentes utilizan herramientas digitales para modelar situaciones con si había alguna relación con el grupo etario al que pertenecen, con el género, con el tipo de institución, con la titulación, es decir, cada una de los ítems que aparecen en la primera columna oficiaron de variables independientes. Para nosotros en este estudio la variable dependiente fue la frecuencia de uso que hace el docente con tecnología y se realizaron estudios a través del chi cuadrado de Pearson. Chi cuadrado de Pearson para informar si la hipótesis nula era rechazada o manteníamos la hipótesis nula. Pero además lo acompañamos con otros parámetros como el gamma, el D de Sommer, el B de Kramer y el lambda que aparecen en la otra diapositiva, parámetros que de alguna manera te pueden ayudar a decir la fuerza de esa interacción en caso de que exista y el sentido de la interacción. En este caso se encontraron 3 correlaciones, aunque como se ven en la última columna, 2 de ellas una es baja y 2 son moderadas y próximo moderadas, son en fin, también establecen correlaciones. En la diapositiva que sigue, de alguna manera tratamos de hacer una síntesis de lo que arrojan estos estudios. Las hipótesis comprobadas. Los docentes con más edad utilizan con mayor frecuencia las herramientas digitales para promover la modelación matemática. Los profesores con mayor experiencia también lo utilizan con mayor asiduidad. Y los profesores con mayor formación, una mayor formación de los docentes en posgrados incide en la frecuencia con que los docentes utilizan las herramientas digitales. Esa batería son de hipótesis comprobadas, pero perfectamente las hipótesis falseadas también nos aportan muchísima información. En este caso, las hipótesis falseadas nos dan cuenta de que
La frecuencia que despliegan los docentes, la frecuencia, perdón, con que los docentes utilizan las herramientas digitales no depende ni del género, no depende tampoco de la institución donde se desempeña ese docente, si es en secundaria, si es en UTU, y tampoco, perdón, si pertenece a instituciones públicas o privadas. Habilidad digital para promover la modelación. Este es un indicador que hemos creado en la tesis. Esta variable no fue relevada, es un indicador que se presenta como nuevo. En realidad lo que pretendíamos con este indicador era medir la habilidad de los docentes para promover el modelamiento matemático con el uso de tecnología. Y ese indicador lo formamos a partir de 3 variables, H1, H2 y H3, que esas sí fueron relevadas en el cuestionario de encuesta. La habilidad digital H, como llamamos aquí, resulta, lo que hicimos para encontrarla es darle igual ponderación a las 3 variables y resulta de hacer la media aritmética entre los valores que toman cada una de esas variables. H1, H2 y H3 también fueron medidas en una escala tipo Likert de 4 puntos. Por tanto, H mayúscula, que está acá, la habilidad digital, también toma valores discretos en el intervalo 1-4. Para valores de habilidad digital en el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2, consideramos que esos docentes tenían una habilidad digital baja. Para valores de H mayúscula, que estaban en el intervalo 2-3, la habilidad digital la consideramos como media. Y si la habilidad digital caía en el intervalo 3-4, era una habilidad digital alta para la promoción del modelamiento matemático. El gráfico que está al lado creo que es elocuente de cuál es la situación. También nos interesó mostrar este correlacionamiento que hicimos, este estudio de correlación, pero ahora estas hipótesis son un tanto diferentes. Establecimos de nuevo 7 hipótesis, pero con ese índice que habíamos creado. Es decir, a partir del índice que se creó, volvemos a buscar si ese índice puede estar siendo incidido, puede variar con algunas de estas variables independientes, las mismas variables independientes que habíamos tenido en cuenta para el estudio del uso de frecuencia. También se realizó el estudio a través del Chi-cuadrado de Pearson, los parámetros para B de Kramer y D de Somers. Aquí hay un matiz que sí aparece y es importante, aparece un signo negativo en la experiencia docente, es decir, cuando se hizo el estudio de la habilidad digital con la experiencia docente, dio asociación, es decir, la experiencia docente depende, la habilidad digital, disculpen, depende de la experiencia docente, pero este signo negativo nos está diciendo que están correlacionadas pero en orden inverso. Y por tanto, podríamos plantear esta serie de hipótesis que son de diferente tenor con respecto a las hipótesis anteriores. Las hipótesis anteriores son lo que llama Kerlinger hipótesis estadísticas, donde el investigador a partir de la literatura y de sus conjeturas puede formularse hipótesis para ver si las puede comprobar o no. Pero este tipo de hipótesis nacen o surgen a partir del estudio de las variables que están en juego, o como en este caso una nueva variable que hemos construido. Los estudios dieron cuenta de que la habilidad digital para promover la modelación disminuye con la experiencia docente, la habilidad digital, y en los docentes con menos de 10 años de desempeño en la tarea, es más fuerte la habilidad digital para promover el modelamiento. Creemos que esto es un resultado interesante. Los grupos de colectivos más jóvenes de alguna manera muestran una habilidad digital mayor para este constructo. Con relación a las hipótesis falseadas, la habilidad digital tampoco depende de la edad, no depende del género, no depende de si los docentes trabajan en secundaria o en UTU. Muy bien. Pasemos a la etapa de resultados. Ya empezamos como de alguna manera a articular algunos datos y a triangular, digamos, algunas de las técnicas, algunos resultados de los análisis de la entrevista y de la observación de clase. Primero que nada, las 16 entrevistas arrojaron, luego de su transcripción, arrojaron alrededor de 170 páginas de transcripción, donde hubo que hacer un análisis minucioso de codificación, de categorización, buscando segmentos discursivos
buscando regularidades en los segmentos discursivos. Eso se hizo a través del software Atlas-T. Y bueno, y esto nos llevó, por ejemplo, a poder realizar esta tabla donde muestra, a través, como decía, del Atlas-T, dos grandes categorías de actividades que presentan los profesores de matemática para promover la modelación con tecnología. Presentan situaciones del dominio extra matemático y presentan situaciones que son a la interna de la matemática. Dentro de las situaciones que presentan externos a la matemática, en ocasiones presentan a los alumnos problemas con enunciados verbales imaginados, con enunciados verbales auténticos. Aquí tal es el caso de la plataforma Desmos Classroom. En el Desmos, este docente, a partir de la foto del lanzamiento de una pelota de básquet, estaba pidiendo que modelizaran la curva que mejor aproximaba a la trayectoria del balón. También los docentes visualizan el trabajo en proyectos interdisciplinarios escolares, situaciones que sirven para manipular diferentes modos de representación en matemática, los modos de representación semiótico, para simular movimientos y formas. Un ejemplo muy concreto era acá es una figura estática, pero en realidad esto se simula con estos botones que dice parar y reiniciar. El dado está como en movimiento, en la tabla se va recogiendo la frecuencia de las caras que van saliendo, la frecuencia absoluta, se calcula la frecuencia relativa y en la vista gráfica se puede ver cómo las frecuencias van tendiendo a 0,166, que es un sexto de la probabilidad de... Bueno. También situaciones que buscan reforzar un modelo matemático enseñado y situaciones algorítmicas en las que utilizan programación. Acá, este es un punto que a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Sabía que estaba el uso de la programación para el trabajo con matemática. Mi corto pasar por Ceibal he visto cómo se disponibilizan algunos dispositivos donde la tecnología, la programación y la matemática trabajan en forma articulada y hay docentes que eso lo señalaron en sus discursos. La siguiente diapositiva más que nada es para comparar la red semántica que se pudo construir con Atlas-T. Más que creo que la red esta que nos proporciona Atlas-T, la riqueza está en lo visual, en lo rápido que uno puede hacer una lectura. Ahí se ven las dos grandes dimensiones que mencionaba, las situaciones del dominio extramatemático con sus 3 subdimensiones y las 4 subdimensiones para las situaciones del dominio intramatemático. También se pueden ver algunas interrelaciones que pueden haber entre esas subcategorías. Bueno, esto muy brevemente. Otra red semántica, cuando les hablé de que buscamos relevar los recursos tecnológicos que los docentes de matemática utilizan, realmente también fue otra sorpresa saber que el colectivo docente utiliza tanta variedad de herramientas digitales. Fueron categorizadas en 5 grandes categorías. Utilizan plataformas. Por ejemplo, creo que la más conocida es la plataforma PAM, pero el MathCityMap, donde trabajan la matemática vinculada con la realidad, la plataforma PET para simular movimientos, utilizan la programación, otra gran categoría son los sistemas de álgebra computacional, las tablas dinámicas y los software de geometría dinámica, como puede ser GeoGebra, Desmos. Esto es más que nada simplemente sin profundizar, pero poder ver algunas de los resultados a partir de las entrevistas. Integración de resultados. Bueno, recordarán que estaba entre los objetivos poder determinar las estrategias de enseñanza que promueven los docentes de matemática con herramientas digitales para la modelación. Aquí este cuadro surge producto de no solamente del análisis de las entrevistas, de vuelta codificando y categorizando, sino que también estas categorías fueron reforzadas a la hora de la observación de clase. Básicamente los docentes promueven 3 tipos de estrategias para la promoción para la enseñanza de la matemática. Están aquellos docentes que promueven estrategias de retención del conocimiento para ejercitar
Por ejemplo, el uso de la plataforma PAM es una plataforma donde claramente aparece esto. Para esos docentes, entender, acá estaba también esto que hoy había mencionado de las creencias de orden epistémico. Por ejemplo, para estos docentes, la matemática es estructuras fijas, que se relacionan simplemente, que se relacionan entre racionamiento hipotético deductivo. Los elementos fijos que hay que enlazar son definiciones, axiomas, teoremas, corolarios, lemas. Para esos docentes el conocimiento no se construye, sino que hay que aprenderlo. Por otra parte, las estrategias hay docentes que van un poquito más allá y utilizan estrategias para la construcción del conocimiento. Aquí generalmente plantean situaciones disparadoras en los software, buscando vincular con el conocimiento previo de los alumnos. Estas ideas son ideas que ya no solamente transcurren en la matemática, ¿no? El propio Paulo Freire, Giroux, hablan de estas ideas de vincular con el conocimiento previo de los alumnos, ¿no? Traer al acto educativo lo que el alumno trae consigo. Finalmente, las estrategias para la transposición del conocimiento, bueno, aquí es todo lo contrario. Los docentes ven a la matemática como dinámica, como usándola en situaciones contextualizadas, para resolver situaciones que de alguna manera les puedan dar respuestas a problemas de la vida cotidiana o de otras ciencias. Bueno, modelo CEIAM. Este es un modelo que hemos aportado en forma conjunta, digamos, con los orientadores. Nos arrimamos a arriesgar este modelo, que es un modelo explicativo, interpretativo, que lo que busca es, de alguna manera, colaborar con los docentes de matemática. Es un modelo que puede permitir saber en qué grado estoy de apropiación de la herramienta digital. El modelo, para poder desarrollar el modelo, nos inspiramos en el modelo del doctor Puentedura. Aquí el modelo está formado por 5 capas. Cinco niveles. El primer nivel llamado suplantación. Cada una de las letras de los niveles son lo que forman la palabra CEIAM. El nivel suplantación es el uso más incipiente de la tecnología. Ahí el docente utiliza la tecnología, pero casi podría prescindir de ella y utilizar otros tipos de tecnologías más tradicionales como el lápiz y el papel. Pero bueno, a veces le sirve para ejercitar un determinado algoritmo. El nivel de exploración, las herramientas digitales ya cobran otro protagonismo, ¿no? Aquí el docente la utiliza de repente para verificar o para comprobar algo. Es muy común ver un docente determinar la ecuación de la recta por 2 puntos y entonces luego de que el alumno trabajó con lápiz y papel eso en su cuaderno, puede bajar la pantalla, proyecta GeoGebra, pone los 2 puntos, la recta y le pide a la vista gráfica que le dé la ecuación de la recta. Lo que está haciendo es, de algún modo, comprobar. Usar el software es un uso muy subordinado del software, muy incipiente todavía. Tercera nivel, la incorporación. La tecnología comienza a ganar mayor presencia. Ahora el docente la usa para manipular diferentes modos de representación, semióptico, para transitar entre los diferentes modos de representación. Los niveles 4 y 5, la ampliación. La tecnología transforma significativamente la tarea para pasar a un nivel supremo, máximo, donde de alguna manera la tecnología proporciona escenarios que sería imposible realizar tareas sin la tecnología. Por ejemplo, las mostraciones dinámicas que podríamos hacer, ¿no? En ciclo básico no es común, no está dentro de las directivas de inspección que un alumno demuestre, pero sí podría el docente aproximarse a una pequeña mostración, por ejemplo, utilizando GeoGebra en forma dinámica. Fuimos más allá y no solamente hemos propuesto este modelo, que de alguna manera puede ayudar, como decía, a los docentes a ver la apropiación que están haciendo de la tecnología. Decidimos dividir los niveles en 3 grandes capas: reconocimiento, avance y cambio, que están coloreadas como un semáforo, ¿no? Desde un nivel más incipiente como el reconocimiento hasta el nivel de cambio. Y luego comenzamos a trabajar con elementos que nos proporcionaba el cuestionario con estas capas. En la sección C del cuestionario le preguntamos a los docentes que nos describieran propuestas de enseñanza con tecnología, que promuevan la modelación. Allí
Si bien teníamos 212 docentes que fueron los que formaron parte de la muestra, los docentes se mostraron, este ítem del cuestionario fue un ítem abierto, hubo que seguir, como proceso hubo que cerrar el ítem para poder hacer el análisis, esa era una posibilidad. También se podía haber estudiado en Atlas TI, pero optamos por esta primera que menciono. Entonces, teníamos muchas más que 212 experiencias de los docentes, porque algunos de ellos señalaban 3, 4, y bueno, se analizaron más de 300 actividades, y las tratamos de caracterizar y ubicar en estas capas del modelo CEIAM. Nos encontramos con la siguiente sorpresa. Mayoritariamente los docentes utilizan actividades de la capa reconocimiento, es decir, esa forma como que hablaba hoy, incipiente, de habilidades básicas en cuanto a la tecnología. Un 15,4% de la capa avance y un 4,4% de la capa cambio. Un poco más, también a partir del cuestionario y vinculándolo con el modelo propositivo, realizamos el siguiente estudio. En la sección E del cuestionario se les preguntó a los docentes sobre el uso de las herramientas digitales para promover situaciones problemáticas. ¿Qué potenciales le veían? ¿Qué les permitiría, ¿no? Y se les preguntó sobre estos 6 reactivos que aparecen allí detallados. Con una escala Likert de 4 puntos de vuelta, ¿no? Desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Te permite visualizar y reconocer, tenían que indicar su grado de acuerdo, conceptos matemáticos, perdón. Te permite validar e interpretar un modelo, ampliar la comprensión de situaciones problemáticas, investigar representaciones múltiples, ampliar las posibilidades para la experimentación, simular situaciones contextualizadas. Esos 6 ítems aparecían en el cuestionario. Claramente cada una de esas acciones corresponde a cada una de las capas del modelo CEIAM. Las 2 primeros a la capa reconocimiento, las siguientes a la capa avance y por último a la capa cambio. Entonces, relevar este ítem para cada docente en los 6 ítems, de alguna manera nos iba a dar información de su parecer, de su opinión respecto a la tecnología para modelar en cada una de estas capas. Ahí presentamos un diagrama que es un simplex, donde el diagrama básicamente es un triángulo equilátero, donde en cada lado se puede graficar, digamos, cada una de los resultados obtenidos de la etapa reconocimiento, avance y cambio. El tema es que el énfasis estaba dado por una terna y no quisimos ir a representarlo en el espacio. Entonces, una manera que encontrábamos para tenerlo en el plano era, por ejemplo, el punto que está ahí señalado en el simplex, tenemos que la terna R02, que aparece aquí, reconocimiento 02, avance 05, aquí, y cambio 03, es como se leería un punto en este simplex. Un punto en el simplex va a representar la opinión de un profesor. Y entonces, seguidamente, construimos nuestro simplex para los 212 profesores. Se genera una nube de puntos que da cuenta de cuál es, digamos, lo que reportan estos docentes con relación a esas capas. La nube de puntos tiene una tendencia hacia actividades de cambio y hacia actividades de avance, y en menor medida hacia reconocimiento. Reconocimiento tomaría valores entre 0,1 y 0,4 aproximadamente. Es decir, los docentes reportan un mayor uso de actividades de avance y de cambio. Sin embargo, cuando vimos los ejemplos que mostraban eran de la capa reconocimiento, que era un uso muy incipiente. Acá hay un gap muy importante, hay un hueco que da para trabajar. Conclusiones. Bueno, hemos decidido ordenar las conclusiones por razones de tiempo y bueno, y por todo lo que fue el trabajo. Vamos a ver algunas de las conclusiones que arroja el trabajo. El objetivo específico 1, que trataba de establecer las estrategias basadas en herramientas digitales, nos permitió categorizar las estrategias en estrategias de retención, de construcción y de extraposición de conocimiento. Eso fue como un gran bloque que habíamos visto hace un ratito. También, por otra parte, pudimos tipificar las tareas. Las tareas que los docentes despliegan básicamente son o vinculan problemas del dominio extra matemáticos, traen problemas que están fuera de la matemática,
o presentan enunciados del dominio a la interna de la matemática. Por otro lado, los docentes concuerdan en el potencial que tiene GeoGebra, que tiene Desmos como plataforma, Scratch, la plataforma PET y el MathCityMath para la promoción del modelamiento matemático. Estos son como resultados asociados al objetivo específico 1. Con relación al objetivo específico 2, en el cual buscábamos establecer relaciones entre las estrategias y las singularidades de la población, bueno, ahí resaltamos esta idea de que la habilidad digital para promover la modelación disminuye con la experiencia docente y se incrementa con la formación de posgrados. La habilidad digital no depende de la edad, no depende del género de los docentes, ni si el docente se desempeña en secundaria o en UTU. Con relación al objetivo específico 3, con el cual buscábamos relevar creencias docentes, vimos, hay una visión con énfasis en la enseñanza constructivista. Lo vimos tanto en el cuestionario como también después apareció reforzado en las entrevistas. Sin embargo, las actividades de enseñanza son características de la capa reconocimiento del modelo SEIAM. Finalmente, la observación de no participante de clase no hace más que reforzar esta idea. Las diferencias que hay entre el discurso, ¿no? Prácticas constructivistas, y lo que se hace, que son actividades para la modelación, pero con un uso muy incipiente de la tecnología. Simplemente 3 señalamientos más de conclusiones, que es la capacidad de los profesores para promover el uso de modelos con herramienta digital en general es limitada. Esto se debe, bueno, creo que ya me he expresado al respecto, pero esto también tiene consecuencias porque los hace más, tal vez, consumidores de material ya hecho que diseñando su propio material. Por otra parte, los docentes se sienten seguros, ¿no? Diseñan espacios de enseñanza y aprendizaje en la medida que se sienten seguros y confiados de integrar la tecnología con su conocimiento pedagógico. Esto no es menor y también creo que es objeto de posteriores avances. Valoran positivamente elaborar materiales en forma conjunta y colaborativa con otros profesores, sobre todo otros profesores que tienen mayor experiencia en el trabajo con tecnología. Aquí claramente está la reflexión para la práctica, ¿no? Espacios de reflexión donde los docentes se ven valioso el trabajo con el otro. Para finalizar, limitaciones y posibles líneas de investigación. Bueno, con relación a las limitaciones, voy a señalar 3. Entendemos que, bueno, primero que nada, por tratarse del trabajo de orden académico, de un doctorado, ya están las limitaciones naturales de un único investigador, sin recursos, que no es lo que habitualmente la forma en que trabaja un investigador. Pero sí ocurrió, debido a la pandemia de COVID que tuvimos que transitar, que la observación de clases nos quedó, a nuestro entender, con muy pocas observaciones. Tan solo fueron 4, esto yo lo había alertado. Tal vez incrementar el número de observaciones y tal vez hacer alguna entrevista con esos docentes al final de la observación también pueda fortalecer el estudio. Bueno, hay cierto sesgo en la autoselección, puede pasar que los profesores más comprometidos con la enseñanza hayan sido los que han participado. Los sesgos propios del investigador, ¿no? No hay que olvidar, yo no puedo dejar de olvidar que soy profesor de matemática, tengo mis creencias sobre lo que es enseñar, sobre lo que es aprender y el uso de la tecnología cómo actúa allí. Finalmente, con relación a las posibles líneas de investigación, citamos 2. Ahondar tal vez en las formas que pueden incorporar las herramientas digitales los docentes para el cambio significativo y que realmente transformen sus prácticas de enseñanza, creemos que puede ser algo bien importante. Y sin duda indagar por qué razón, pese a las cualidades positivas que manifiestan los docentes del potencial que tiene la tecnología para el trabajo, es tan incipiente en los espacios formativos la tecnología. Aquí tenemos a la doctora Disbañar, también a Rodríguez Cigar, hay gente que ha hablado que nos ha alertado ya de este tema, cómo la tecnología
no aparece en la didáctica de todas las asignaturas, atravesando toda la currícula de los sistemas de formación docente y aparece como reservada simplemente a una única materia, como es informática, dándote una serie de habilidades muy básicas. Bueno, ahí creemos que también hay un gran aporte. Como dije, que les pedía la licencia y ahora pido cumplirla, voy a agradecer porque he concluido mi parte. Bueno, se entenderá que todo este trabajo no es producto de una única persona, es decir, hay muchas personas que me han acompañado en este largo proceso, ha sido un proceso muy complejo, de muchos esfuerzos laborales, profesionales, personales. Y bueno, pero en ese camino hubo gente que estuvo presente y que me apoyó. En primer lugar, agradecer al Instituto de Educación, a la Universidad Uruguay, al Instituto de Educación, a la doctora Denise Bayán, al doctor Rodríguez Sidán, en especial a ambos por su generosidad a la hora de transmitir los conocimientos. Me ha tocado participar con ellos de otras investigaciones y fueron muy generosos a la hora de transmitir para que pudiera aprender. Por otra parte, al cuerpo académico de la universidad, formidable, los docentes, de todos me llevo algo en todo este tiempo que he transitado junto a ellos. Sé que me voy a olvidar de cosas, pero voy a intentar recorrer. Bueno, por supuesto que al comité evaluador agradezco enormemente el feedback que me han dado, me han servido para enriquecer la tesis. Seguramente hay mucha cosa todavía para mejorar, pero bueno, creo que he hecho la mejor aproximación. A mis compañeros de doctorado, qué decir, un grupo tremendo que me permitió generar espacios de reflexión y con los cuales también formaron parte de este proceso de formación y de desarrollo profesional como docente. Y bueno, y no por último, pero no por eso menor, a mi familia, a mi esposa, mi compañera de la vida, a mi hijo, que hoy no pudo estar presente, y en especial a mi hija Romina, que ya no está con nosotros, pero es fue el motor y fuente de inspiración para que esto pudiera ser real. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones Gustavo, muy clara la presentación. Bueno, quiero hacer unos comentarios como tutor que acompañó este proceso académico junto con Pablo Rivera. Para mí fue una experiencia de trabajo interdisciplinario en investigación muy enriquecedora. Este trabajo de doctorado tuvo claramente una visión desde la educación, una visión sociológica y una visión desde la ingeniería. Quiero aclarar una cosa que me parece muy importante, porque ustedes podrán decir, yo que soy de la ingeniería del software, estoy aquí para aportar una visión sobre el elemento software y cómo es la tecnología educativa clave que estamos estudiando. Pero hay conexiones mucho más profundas en el fenómeno que estamos estudiando. Para los que hacemos software, la modelación es el concepto clave. No es un elemento secundario de nuestro trabajo cuando hacemos software, ¿no? Ahora, ustedes han visto que acá se menciona el software de la programación como integrado a la enseñanza de la matemática. Pensamiento computacional hablamos de un ida y vuelta, que está en las herramientas que utilizamos, pero también en esas capacidades de modelación que también utilizamos para resolver nuestros problemas. Hay muchas conexiones, además de la modelación, ¿no? Que también va en que hoy en día los equipos que desarrollan software son equipos que aprenden. Entonces, ¿qué puede estar haciendo un profesor en la educación media de la cual nosotros tenemos que aprender? También en ingeniería, ¿no? Y por supuesto, la conexión en que lo que recibimos en la universidad para formar en ingeniería se apoya en esa formación matemática impulsada con herramientas digitales cuando se usan con un sentido pedagógico, ¿no? El segundo tema, para mí importantísimo en este proceso académico, es el epistemológico y metodológico, que también lo aprendí en este trabajo interdisciplinario. Miren, hay muchas más coincidencias en la epistemología y en la metodología que utilizamos en sociología, en ingeniería y en educación que las que podíamos imaginar. Quizás es una convergencia reciente, ¿eh? Los métodos científicos que utilizó Gustavo en su tesis, cuantitativos, cualitativos,
en la realización de la encuesta, en la observación de clases. Los utilizamos con el mismo rigor en cualquiera de estos campos del conocimiento y de la economía también, ¿no? A mí eso me dio una gran satisfacción, ver confirmaciones de cómo nosotros encaramos esta generación del conocimiento. Y también que los matices nos pueden aportar, ¿no? Creo que no estamos tan lejos en nuestra epistemología de las humanidades y la epistemología de la ingeniería. Y el tercer punto para mí clave de este trabajo en particular es que estamos hablando de la educación media en Uruguay, ¿no? Que eso es algo extremadamente relevante. O sea, es una investigación relevante, es una investigación de impacto, es una investigación que va a ser leída, ¿no? Y que vamos a generar publicaciones a partir de ella, buscando que tenga ese impacto, que no quede en un archivo, lo que se hizo aquí. Y eso va a pasar porque esto tiene desde el inicio, por la propuesta del Instituto de Educación y por la forma de encararlo de Gustavo, la mirada puesta en el docente. Miren que es muy fácil que decir tecnología educativa o tecnología digital nos haga pensar que la mirada está, por ejemplo, en qué software utilizan los profesores de matemáticas. Acá la mirada está en cómo lo usan con sentido pedagógico, qué creencias tienen, qué gap hay entre esas creencias y la práctica real en el aula, además. No estamos hablando de una teoría. Así que bueno, estoy muy contento con el proceso. Creo que va a dar para mucho más y te felicito nuevamente. Me sumo a las palabras de Martín. Quiero poner énfasis en el aspecto interdisciplinario, pero también en profundizar un poco en ese matiz, porque hoy día mismo en la jornada que tenía con los estudiantes del corte actual del doctorado hablábamos justamente de esa necesidad de articular el espacio de la innovación, del desarrollo tecnológico, pero también de la reflexión sociológica educativa, ¿no? Y creo que esta tesis fue una experiencia para mí muy reveladora, muy transformadora de lo que ha dicho Martín, es decir, la necesidad de trabajar juntos para favorecer que la experiencia educativa, la experiencia formativa del docente, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea mejor, es clave. Yo creo que esta tesis aporta no solamente con conocimiento respecto al foco central que es la modelación, sino la necesidad de articular diversas perspectivas. Y creo que ahí está también un foco de innovación que yo de hecho ya, un foco de en mi propio espacio de la Universidad de Barcelona. También decir que fue una tesis que tuvo como muchas tesis en este momento, pero voy a centrarnos en esta experiencia, muchos desafíos, ¿no? Yo estaba en el Mediterráneo, aquí estaban en Uruguay, pero estábamos en pandemia, hacíamos tutorías confinados, con los niños cruzándose por acá. Fue toda una experiencia, fue una vida en común. O sea, de hecho, a mí me da cierta pena terminar esta experiencia, ¿no? Lo insto a Gustavo a hacer el postdoc ya, directamente. No, porque en efecto fue una instancia de diálogo personal, pero también de diálogo técnico y académico, porque vivíamos una época especial donde esto también especialmente fue relevante, ¿no? En el fondo, Gustavo entra con la idea de trabajar en un contexto que se transforma de un momento a otro en todo el mundo. Por eso explicar que lo de las observaciones tiene ahí su fondo, ¿no? Que se iban a hacer más observaciones, pero claro, de observaciones en el aula tuvimos que hacer observaciones virtuales, ¿no? Con toda la complejidad de tampoco presionar al docente, porque estaba en su propio espacio de innovación y de tratar de afrontar un desafío que era complicado. Como siempre, en ese sentido, personalmente, Gustavo tiene esa mirada profesional, científica, pero cálida, ¿no? Que hizo que todos los espacios que él quisiera abrir se lo abrieron. Así que sin más, agradecerte también por permitirme crecer contigo, a Martín también, y espero que, bueno, no tengo dudas que Uruguay tiene un gran investigador aquí a cuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Denise, y bueno, y a esta casa de estudios, por participar de este tribunal y tener esta oportunidad de leer este trabajo que, como le decía hace un ratito a Gustavo, fue como recordar, ¿no?, mis épocas de estudiante, con resumen, trabajando, tomando nota, realmente mucha información interesante para aprender. Así que bueno, gracias por la invitación, felicitaciones, Gustavo.
Felicitaciones por este trabajo, por este logro, por lo difícil que es además combinar este trabajo académico con el trabajo profesional, y qué trabajo profesional el tuyo. Y bueno, y por los comentarios que decían también tus tutores, esta mirada en el docente y este haber trabajado y haber reunido información para mejorar la profesión docente, así que te felicito por eso y te agradezco por eso, porque, bueno, mi lugar, no soy docente de matemática, estoy invitada como investigadora en educación y la verdad que fue un placer el leerlo. Y bueno, y desde allí van a venir algunos de mis comentarios, que bueno, te cuento que no voy a comentar nada que no hayas leído ya, o sea, de los comentarios, no va a haber sorpresas. Tampoco te voy a decir todos los comentarios, porque sí tendremos espacios para seguir conversando, pero de repente me gustaría situar como en algunos puntos de lo que hace la investigación educativa, porque bueno, somos muy pocos, ¿no? Bueno, acá tenemos a nuestra referente máxima en investigación educativa en Uruguay, pero somos muy pocos y estamos haciendo camino y aprendiendo, entonces creo que estas son instancias súper enriquecedoras para hablar de nuestros desafíos, de los problemas que tenemos para hacer investigación educativa, porque son parte, porque en realidad enfrentarlos es lo que nos va a fortalecer y hacer una investigación cada vez más robusta. Bueno, en ese sentido yo pensaba como en grandes puntas, ¿no?, de lo que es este proceso, lo que es definir un problema de investigación, lo que es tomar una decisión metodológica, lo que es interpretar resultados, ¿no?, implicaciones prácticas, ¿no? Como en esos puntos me gustaría como compartirte algunas de las ideas que ya te compartí, y vos después, la que quieras, algunas ya las tomaste, algunas, en realidad muchas de ellas ya también las completaste en la presentación, que estuvo súper interesante. Con respecto al problema, siempre en educación hablamos esto, ¿no? Un problema que sea relevante para la práctica educativa, ¿no? Esta cosa que a veces decimos los investigadores de la educación, estamos en la comodidad de nuestros espacios, y quizás cuáles son los problemas del aula, ¿no?, los problemas reales, ¿no? Qué bueno que podamos dar respuesta a esos problemas. En ese sentido, me gustó muchísimo tu trabajo, cómo lo encaraste, tú bien lo fundamentaste, un problema de mucha relevancia, de mucha actualidad, que nos convoca muchísimo a todos, así que por ahí me pareció buenísimo. Yo te mencionaba esto de la problematización, o sea, o de la relevancia de buscar investigaciones como que apuntaran al mismo problema que a vos te interesaba, ¿no?, las tecnologías digitales con un sentido pedagógico. Esa parte como que capaz que porque no soy tan experta en el tema, quizás me quedó muy clara tus variables, modelización matemática, creencias, tecnología, me quedó muy claro, pero me hubiese gustado un poco más ver, bueno, qué otros investigadores como vos que estaban con este tipo de preocupaciones, que encontraron, quizás en Latinoamérica, ¿no? No irnos a la investigación internacional, ¿no? ¿Qué otros abordajes se han hecho de este problema? Aunque entiendo, como tú dijiste, que hiciste un entrecruzamiento bastante original, pero bueno, hay mucha investigación, ¿no? Entonces, alguna cuestión tiene que haber por allí. Y ahora, también escuchándote, pensaba que capaz que, como cerrar con esta pregunta, vos hablas la importancia del uso de la tecnología digital con sentido pedagógico, y al final me hiciste como cuestionar qué sería entonces sin sentido pedagógico. ¿De qué estaríamos hablando de docentes que usan tecnologías digitales en su aula, pero sin sentido pedagógico? Capaz que esa pregunta sencilla, de repente, a mí me aclararía para ver por dónde anduviste en esto del problema que te interesaba. Bueno, después el método, qué difícil que es, ¿no?, los métodos en investigación educativa. Te confieso que cuando en el resumen pusieron ahí una muestra probabilística, dije, uy, ¿cómo hizo Gustavo? ¿Cómo logró? Porque es muy difícil, ¿no?, una muestra así en educación, cuando en realidad tenemos muestras intencionales. Le agradecemos también, ¿no?, en tu nombre, a los cantidad de docentes que contestaron tu encuesta, que te recibieron en la clase, que te contaron sus experiencias de manera totalmente voluntaria. En general, en educación trabajamos así, con muestras, con la voluntad de los docentes que aceptan. Entonces, bueno, allí yo te hacía una pregunta porque tú comentabas que, bueno, que el muestreo
probabilístico, obviamente te quedaste con el sesgo de lo que respondieron. Entonces, quizás yo me lo salteé, pero no vi que hubieras como explicitado cuáles eran los criterios que a ti te interesaban para tomar la decisión de los profes que convocaste, y bueno, y entre los que te respondieron, ahí cómo se comportó, un poco para entender la muestra, ¿no? Y ver estos hallazgos que tú encontraste. Bueno, son profes, recién yo le preguntaba, no me había quedado tan claro que eran solo de Montevideo, son profes de educación media, por supuesto. Entonces, ¿qué características finalmente tuvo esa muestra? Sabemos que hay más mujeres que varones, pero bueno, entre los criterios que tú determinaste que eran importantes, ¿no? De experiencia laboral, de género, de si trabajaban en el público privado, y entre lo que te respondieron, ¿qué pasó allí? ¿Te quedaste con esa muestra representativa de tus criterios establecidos? Eso me pareció que no lo... Bien. Y me resultó muy tentador porque ya te digo, dijiste muestra probabilística, no he podido todavía hacer ninguna investigación con muestra probabilística, me tentó mucho. Bien. A ver, algo más del cuestionario, ya lo respondiste, que me interesaba mucho la herramienta que habías usado. Me encontraste correlaciones muy bajas, ¿verdad? En general, sí. Correlaciones positivas, por supuesto, pero correlaciones muy bajas. Y bueno, me gustaba también compartir un poco esta instancia contigo y que contaras a ver si no está influenciada por la experiencia docente, por la formación, porque vos dijiste hipótesis confirmada, pero es muy bajita la correlación, es muy bajita. Entonces, ¿qué estará pasando, no? ¿Por qué estará influenciada entonces el uso de tecnología digital con sentido pedagógico? De hecho, tú usaste una estrategia de correlaciones bivariadas, pero si ponías en un modelo de regresión todas tus variables, ¿no? que también lo podías hacer con ese mismo procedimiento, capaz que ahí también veías esto, ¿no? Bueno, qué poquito, las variables que yo estudié, que siempre nos pasa lo mismo en investigación, ¿no? Las variables que nosotros podemos estudiar y controlar explican muy poquito nuestra variable dependiente. Pero bueno, entonces, ¿por qué estará determinada, condicionada el uso de la tecnología digital con sentido pedagógico? ¿Sí? Bien, creo que por allí me parece que encontraste implicaciones súper interesantes. Además, tenés una oportunidad privilegiada de ponerlas ya a andar, a circular. Así que, ¿verdad? Buenísimo por eso. Agradecida también de que estés entonces al mando con ese timón. Y después, y cierro con esto, de las limitaciones, que también a veces las dejamos para el final, porque van al final, pero es muy importante pensar en nuestras limitaciones para seguir adelante, ¿no? Y no solo para seguir adelante, sino también para darle como una real interpretación a nuestros hallazgos, ¿no? Cuando captamos. Y vos hablaste de las limitaciones de lo que no pudiste hacer, que es una tentación que nos agarra a veces, ¿no? Si nos contestaron 100, dijimos, ay, si nos hubieran contestado 200, hubiera estado mejor. Si 5 profes te abrieron las aulas, bueno, nos tentamos a siempre decir, bueno, de lo que no pudimos, un poquito más, pero de lo que sí pudiste. Me gustaría escucharte de lo que sí pudiste hacer, qué cuestiones encontrás que fueron limitantes para tus resultados, para dar contexto, porque las limitaciones tienen ese sentido. Nos ayudan a darle contexto, delimitar el alcance de nuestros hallazgos. Así que por allí. Muy bien. Primero, un placer conocerlo y muy grata la presentación de la tesis. Cuando me tocó leerla, cuando me tomaron en cuenta para leerla, de verdad que bueno, fue para mí un privilegio. Yo creo que esto ha sido todo un honor poder leer un trabajo tan hermoso como el que acabas de presentar. Tal vez porque también soy profesor de matemática y por eso me sentí muy identificado con el trabajo. De verdad que, bueno, la estructura de la tesis, muy formal, todo muy correcto, una sustentación teórica bastante sólida. Yo particularmente agradezco el capítulo, creo que era el capítulo 2 o 3,
donde está la contextualización, porque a mí me sirvió mucho entender un poco más la contextualización de cómo está distribuido el sistema de educación acá en Uruguay, sobre todo a nivel de educación media, lo que tiene que ver todo con bachillerato. Conozco ya un poco más a nivel universitario, pero a nivel de bachillerato, educación secundaria, básica, de verdad que ese capítulo, esos apartados fueron de gran ayuda para entender un poco más la contextualización de la investigación. Y bueno, una de las conclusiones que pude sacar es que, bueno, definitivamente sí, el sistema de educación acá, la forma como está organizado es bastante complejo. Y entonces, bueno, ubicarse allí, pues requiere su tiempo, ¿sí? Más allá de eso, bueno, considero que la investigación, los resultados que allí aparecen, son unos resultados que definitivamente van a tener gran impacto, y como decían los tutores, pues no se puede quedar simplemente escrito allá en el documento, sino que bueno, eso tiene que divulgarse. Y bueno, ya comenzamos ya el hecho de que ya esto se esté presentando, ya es un primer paso para esa divulgación. Y bueno, hay que hacer todo lo posible porque eso quede publicado, porque definitivamente cuando eso llegue a manos de profesores de matemática, eso nos va a invitar, porque a mí también me cuestionó todo lo que estaba escrito allí, cómo estamos llevando a cabo nuestra labor de enseñanza en matemática. A veces nosotros podemos creer que lo que estamos haciendo quizás es lo mejor, pero hay que cuestionarse un poco. ¿Será que yo le estoy llegando a mis estudiantes? ¿Será que estoy promoviendo realmente un aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo? ¿O simplemente estoy dando una lista de contenidos para cumplir con un programa y que de allí no trascienda? A mí particularmente pues me cuestionó muchísimo ese trabajo, pero me cuestionó para bien, por supuesto, para mejorar, para buscar puntos de mejoras en la práctica docente, especialmente en matemáticas, porque no es un secreto que matemáticas siempre ha sido una materia que se considera bueno, yo diría que ya prácticamente a nivel mundial una materia crítica, quizás porque la naturaleza de la materia, la forma como se enseña, a veces genera como un miedo en muchos estudiantes. Y si nosotros nos reflexionamos sobre la manera en cómo la vamos a enfocar, cómo la vamos a enseñar, ese miedo lo podemos potenciar aún más. Y entonces, ahí es donde yo creo que está lo central de esta tesis, de dar esa mirada, de ver más allá de lo evidente. Bueno, sí, yo cumplí, enseñé lo que tenía que enseñar, pero no, hay que ver más allá de lo evidente. Y nos encontramos con estudiantes que muchas veces se pueden desanimar al ver unos contenidos, pero que quizás no le ven como la aplicación o en dónde eso le pudiera ayudar en algún momento. Y ahí es donde creo que está el ejercicio de reflexión de los docentes que nos dedicamos a la parte de matemática. Bueno, yo diría en todos, pero en el caso particular de matemática, esa reflexión de cómo animar a esos estudiantes a que vean la materia o el curso no como una carga que tienen que superarla porque sí, sino que ver ahí una herramienta que le puede servir en otras instancias, en otras disciplinas, ¿sí? Hablamos de estadística, bueno, que no se quede solamente en el cálculo de la moda, de la mediana, el país. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué eso me va a servir? Bueno, allí es donde creo que entra mucho la reflexión como docentes de matemática. Como decía, la sustentación teórica, las bases teóricas, para mí, bueno, muy claras, muy precisas. La parte metodológica, el capítulo de las decisiones metodológicas, yo creo que todos estamos de acuerdo que es un capítulo o una parte de la tesis bien interesante, porque llevar a cabo investigaciones donde se combinan metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas tiene su nivel, sí, su grado de polémicas, porque es bien sabido que tenemos la postura de investigadores en donde no comparten la integración de métodos. Yo no estoy allí. Yo, por supuesto, que sí estoy de acuerdo con la integración de metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Y creo que esa integración lo que hace, digamos, enriquece aún más lo que se quiere estudiar o lo que se quiere conocer del objeto de estudio. Así que para mí el diseño metodológico por el cual optó para hacer la investigación me parece sumamente pertinente, oportuno, porque permite captar diversas aristas del objeto que se quería en este caso investigar.
Siempre quedarán algunas aristas, y quedan aristas por conocer, por seguir indagando. Bueno, para eso pues, existirán o habrán los tiempos para seguir profundizando en eso. Y por eso justamente allí viene una pregunta bastante curiosa para mí. Al optar por un método o un enfoque mixto de investigación, ¿cómo se sintió al tomar esa decisión? ¿Cómo lo tomó al momento de ejecutarlo? Porque uno cuando se está formando un doctorado, pues uno ve les enseñan distintas metodologías, uno estudia metodologías cuantitativas, cualitativas, pero al momento de tomar una decisión no es fácil tomarla. Y el momento en que ya uno empieza a ir tomando poco a poco esa decisión de cómo voy a abordar el objeto de estudio, ¿cómo se sintió al momento de optar por eso, por un diseño mixto? Porque es todo un reto. Es todo un reto cuando uno hace investigación combinar dos metodologías, ¿sí? Sobre todo porque, y en la tesis lo pude ver, la sustentación paradigmática está muy bien elaborada. Y ahí hay algo importante, porque al momento de uno combinar dos metodologías, hay que ser muy cuidadoso en cómo justificar, cómo argumentar la postura ontoepistémica del investigador. Yo lo vi, yo lo pude percibir, pero sí me gustaría conocer cómo se sintió al tomar esa decisión, al asumir ese gran reto. De hecho, tanto me gusta la combinación de métodos que me permito también, no sé si conozco ese autor, pero hay un autor que es Eduardo Bericat. Él escribió un texto en el año 98, es un texto que habla de lo que es la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Lo sugiero como un texto para seguir profundizando en lo que tiene que ver con la integración de métodos. Creo que es un catedrático de Sociología en la Universidad de Sevilla, pero de verdad que es un texto... Bericat, Eduardo Bericat, conté al final del año 98, donde él, digamos, es muy filosófico en cuanto a lo que tiene que ver a la triangulación o a la integración, mejor dicho, de métodos. Y así que, bueno, porque me gustó mucho el trabajo, me gustó mucho esa metodología, como fue abordada, cómo fue sustentada, y pienso que, bueno, dada la pregunta que le hice, pero también por eso le sugiero ese texto que quizás puede ser de ayuda para futuras investigaciones, claro. Bien, en el capítulo 9 de Discusión y Conclusiones, menciona que los docentes que se desempeñan solamente en instituciones privadas son los que más despliegan estrategias asociadas a la promoción de actividades de modelación matemática y en menor medida aquellos que la ejercen simultáneamente, tanto en privadas como en públicas. Por consiguiente, los docentes que participaron del estudio y que se desempeñan exclusivamente en instituciones públicas son los que menos despliegan estrategias asociadas a la promoción de actividades de modelación matemática. Ese hallazgo me pareció muy interesante y entonces aquí viene lo que sería mi segunda pregunta. Me gustaría conocer su opinión respecto a eso. ¿Qué breve reflexión nos puede hacer sobre este hallazgo? ¿Por qué pudiera estar ocurriendo esto en el contexto de instituciones públicas, al menos con los docentes que participaron en ese estudio? Porque tal vez allí uno puede ir como infiriendo qué pudiera pasar o ir conjeturando qué pudiera estar pasando, ya no solamente con los docentes que participaron en el estudio, sino que pudiera estar pasando en general digamos en el nivel de educación pública, porque allí quizás se vio que los docentes son los que menos despliegan actividades de modelación. Otro punto que lo nombró en la exposición, y también me gustó mucho ese aspecto, es que según los comentarios realizados por los docentes, la elaboración de los materiales se realiza en forma conjunta, eso lo destacó en la presentación, y en forma colaborativa con otros profesores de matemáticas, que a su entender poseen mayores competencias digitales. Es decir, aquellos docentes que tienen más experiencia, que tienen más años ejerciendo, quizás ellos perciben que tienen una ausencia en habilidades digitales y ellos, digamos, se apoyan con aquellos docentes que sí tienen un poco más de habilidades digitales. Ese hecho, como también menciona en la tesis, estaría promoviendo verdaderos espacios
para el aprendizaje y para la discusión entre docentes que podrían estar gestando comunidades de aprendizaje entre los profesionales de la enseñanza de la matemática. Ese resultado en particular, a mí aquí no tengo una pregunta como tal, pero sí tengo un comentario muy positivo, porque ese resultado que usted lo menciona, a mí también particularmente lo destaqué, lo tenía aquí destacado, porque me hace recordar o hace mención a lo que es el carácter sistémico del proceso de enseñanza. Esto nos hace ver que efectivamente la dinámica de enseñanza es un proceso sistémico, y al ser sistemas complejos, ahí queda muy claro, muy bien reflejado lo que es el principio de la recursividad de los sistemas. ¿En qué consiste esto de los principios de recursividad? Que los propios productos que se generan, a su vez, son utilizados para generar nuevos productos. Y ahí hay algo importante, porque los docentes que se están formando o que se están iniciando en la enseñanza de la matemática, ellos quizás fueron los que por tener menos tiempo tuvieron mayor habilidad digital, pero ellos a su vez están generando un producto para complementar a los docentes más experimentados, para luego poder integrar esas herramientas digitales de manera progresiva en sus prácticas docentes. Entonces ahí hay un elemento de complementariedad, y por lo tanto ahí hay un elemento bien importante de recursividad en lo que tiene que ver con el carácter sistémico de la enseñanza. ¿Verdad? Que ese apartado me gustó muchísimo, y qué bueno que yo lo tenía destacado acá porque salió allí. Del resto, bueno, yo comparto también, por supuesto, la opinión de la doctora Balbi, de la doctora Balbi, y bueno, no me queda más que felicitarlo por la tesis. Como le comenté, un trabajo muy hermoso, muy agradable la lectura, de verdad que no hay para perderse, con un discurso muy fluido, muy ameno, provoca leerla desde principio hasta fin, bueno, y así fue. Yo la disfruté muchísimo, y bueno, no me queda más que desearles mucho éxito en todo lo que de aquí en adelante va a ser, porque de verdad que fue un trabajo titánico a llevar esa investigación, sobre todo en el contexto que se dio, un contexto donde uno va con unos planes y resulta que eso hizo un giro de 2pi. Un giro de 2pi por n. Con n tendiendo infinito. Es el giro porque uno va con un plan, pero resulta que, bueno, eso cambió totalmente. Y sin embargo, el trabajo, lo que surgió, pues de verdad que excelente. Felicidades, y bueno, esas son digamos, las dos preguntas que fundamentalmente quería hacerle. No, perdón, disculpe, aquí tenía una tercera, relacionada con el enfoque mixto. Porque yo insisto, es un reto realizar una investigación con un enfoque mixto, con un diseño mixto. Entonces, dado que es un reto, ¿qué recomendación puede hacerle a sus compañeros de doctorado que están por hacer también por hacer su tesis, y que quizás se vean atraídos por ese enfoque mixto de investigación? ¿Qué recomendaciones puede dar para abordarlo? Bien. Bueno, entonces, felicidades. Muchas gracias. Permiso. Quisiera aprovechar estos minutos para dialogar contigo y compartir algunos comentarios que ya los conoces por escrito, y probablemente aparezca alguna preguntilla ahí, tal vez metodológica, en el medio durante mi exposición. Antes de repasar un poco el resumen que uno realiza cuando lee una tesis, quiero comentar que sentí mucha satisfacción y goce en la lectura, porque percibí que es un trabajo extenso, está muy bien escrito y es muy desafiante lo que se logra. Es decir, tú creo que te enfrentaste como a 3 grandes desafíos, probablemente más, digo, para resumirlo, ¿no? El primero sería definir el objeto de estudio, y fue un objeto de estudio complejo porque está vinculado a una subárea de la enseñanza de la matemática en particular, que a su vez se relaciona con la tecnología, y a su vez con la tecnología digital y no cualquier tecnología, y a su vez se relaciona con la enseñanza de los profesores de matemática.
O sea, son como 3 dimensiones que se articulan simultáneamente. Y bueno, creo que resolviste ese desafío acotando el tema de tesis, definiendo un universo claramente delimitado, como surge de la exposición, y conceptualizando desde diferentes perspectivas nacionales e internacionales, lo que refiere tu objeto de estudio, ¿no? Primer gran desafío vinculado al objeto, el segundo vinculado al método. Eric no conoce probablemente la tradición, joven tradición del Instituto de Educación y de Doctorado en Educación. No sé si decirle especialidad de la casa, me parece que suena mucho, pero el diseño mixto se trabaja bastante en este programa doctoral y basta con revisar las defensas de tesis y seguramente Eric, ahora te invito están en línea, vas a encontrar muchas defensas, no sé si la mayoría, me animo a decir capaz que todas tienen enfoque mixto. Y bueno, hay una razón sustantiva que aquí está la directora del programa, la cual te podrá responder seguramente en un espacio más informal, pero ese comentario que tú haces, Eric, efectivamente es así, es muy desafiante. Y todos aquí sentimos, los estudiantes de doctorado y doctores Nobel que están presentes, conocen que es muy desafiante esta mirada cuantitativa y cualitativa de un mismo fenómeno social. Pero tal vez justamente por esa complejidad resulta más atrayente y en cierta medida vamos haciendo modestamente alguna acumulación respecto a la forma de integrar métodos cuantitativos y cualitativos. Lo de Gustavo fue más allá incluso de los antecedentes que tenemos porque él introduce la observación. En su segundo desafío de complejo metodológico, ¿no? Complejidad metodológica, introduce el análisis, por un lado, de estadística descriptiva, después estadística correlacional. Correlacional, voy a hacer algunos comentarios más adelante. Después, análisis cualitativo basado en entrevistas y después análisis cualitativo basado en observaciones. O sea que fue complejo, extenso, multi-instrumental. Y creo que una de las fortalezas donde se demuestra que se logra vencer el desafío es en el capítulo de integración, donde se integran los resultados de uno y otro método y se hacen dialogar los datos cuantitativos y cualitativos. Respecto a aspectos más específicos y concretos de la tesis, me voy a detener no tanto en lo conceptual, sino en lo metodológico. Y en particular quiero destacar el gran esfuerzo de validación de instrumentos. No anotes todavía, ya viene la pregunta. Ya viene. La validación de instrumentos la pasaste muy rápido, pero eso implica un potencial para una tesis, ¿no? 12 jueces para validar, recordame, entrevista. Los No, 12 fueron para la encuesta. para la encuesta, después validación de entrevista con 5, después validación de observación, no me quedó claro cuántos. No hubo una validación de observación, fue el fue pretesteo, observación. Fue pretesteo. Y bueno, y aplicación de técnicas estadísticas para validación mediante método de Cronbach, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una gran fortaleza de la tesis y le da cuerpo como para publicar, que hay una, digamos, coincidencia en el tribunal de sugerirte que publiquen y cuanto antes, porque está caliente, digamos, el resultado, el equipo está sólido para comenzar a buscar revistas académicas para publicar los resultados. Respecto al análisis metodológico y en particular estadístico, coincido con Alejandra, que tal vez un análisis multivariado hubiera arrojado una presentación. Esta presentación fue potente con correlación bivariada cualitativa y con aplicación de los índices para medir intensidad de las variables y el B de Kramer, etcétera, etcétera. Pero un análisis multivariado tal vez hubiera enriquecido algo más y yo lo dejaría planteado como pregunta, sí, haber trabajado la variable frecuencia de uso de modelización
y haber trabajado la variable habilidades digitales, que son dos aportes sustantivos de la tesis, desde un enfoque más de correlación cuantitativa, es decir, trabajarlas como variables cuantitativas y no reducirlas a variable cualitativa, no hubiera dado un plus a la tesis. Entonces, esa es como una pregunta que queda planteada. Yo sé que es metodológica y es para un circuito capaz que, o un circuito no, quiero decir, para un espacio de discusión metodológica capaz que no sea pero la dejo planteada porque puede llevar tiempo discutir eso, ¿no? Es decir, en torno al método, ¿no? No quiero decir que el resultado hubiera sido otro, quiero decir que se hubiera presentado de otra manera y probablemente ante la presentación de un artículo en revistas duras, como espero que con Pablo ya las tiene en lista, vayan directo al método, y exijan algo más que chi cuadrado, sino que pidan un análisis por ejemplo, TD-Student o más, ANOVA, aplicar una ANOVA. Una ¿no? ANOVA, sí. Esa es una de las preguntas. Que tiene que ver con el índice de habilidades digitales, que me parece que es un hallazgo muy potente en la tesis, que tal vez por esa tendencia a cualitativizar lo cuantitativo, el índice lo cortan en 3 variables, alta, media y baja, y pasa a ser chi cuadrado. Tal vez el índice se podría haber analizado. Claro, como variable continua. Quisiera preguntarte también, tú fuiste, en la exposición la observación no aparece, en la exposición oral, digamos, aparece casi nada, al final haces una autocrítica, me parece bien interesante, te quedó solamente 4 casos, 2 observaciones de 2 casos públicos, 2 casos privados, y ahí vino todo el tema de la pandemia y la complejidad de observar y de utilizar la técnica de la observación en contextos pandémicos, ¿no? Te pediría una breve reflexión de qué utilidad le ves a la observación como estrategia mediante uso de tecnología digital, que es toda una novedad esto de observar clases grabadas por terceros, que en parte fueron las 2 que hiciste, que no queda claro, eran 4, no queda claro si esas 2 clases te las proporcionó el docente, tú las pediste. Me conecté por Zoom con ellos. Y los viste en vivo. Los vi en vivo. Entonces me gustaría que reflexiones un poquito si ellos sabían el día que llamabas, si tú sabías el tema que iban a dar. O sea, son esas condiciones que a veces en la investigación cualitativa tiene que ver con la validez del momento de la recogida del dato, ¿verdad? Y para terminar, simplemente una reflexión sobre los hallazgos. Creo que sabemos, en Uruguay ya hay antecedentes, y a nivel latinoamericano con Denise lo hemos confirmado, que hay una disonancia o una brecha muy grande entre lo que los docentes declaran y lo que los docentes hacen. En tu tesis queda claramente demostrado que se comprueba para el Uruguay, para tu N, para tu universo y para profes de matemática. Y en un área que uno tiende a pensar que es proclive, ¿no?, al uso intensivo de la tecnología. Sin embargo, tú lo decías al inicio de un relevamiento de Ceibal del 2017, y no quiero equivocarme porque hay por aquí técnicos y investigadores de Ceibal, en matemática no llegaba el 40% de los profes de matemática que hacían eso. Tú lo nombraste, ¿verdad? Un tercio, ¿verdad? Y en tu tesis, tu hallazgo muy potente, porque en la aplicación del modelo Seiyan, que me parece muy original, y creo que un artículo sale solo de ahí, del triángulo de la brecha y el modelo Seiyan, queda demostrado que el 70% de los profesores hacen actividades digitales de puro reconocimiento, es decir, prácticamente conductistas, ¿verdad? Y no aplican tecnología para hacer estrategias de ruptura, digamos, y para generar conocimiento más abstracto y más elevado, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ese hallazgo, si bien lo sabíamos, en tu tesis queda claramente demostrado y es un aporte, una parte sustancial. Y lo último es un mensaje muy claro que surge de tu tesis, una recomendación muy evidente que surge de tu tesis, la necesidad de pensar los posgrados para docentes
desde, digamos, con la perspectiva de que la incidencia de estos son fundamentales para el uso de tecnología. Es decir, cuando hay posgrados, cuando hay cursos superiores, cuando hay maestrías u otro tipo de cursos, el desarrollo de tecnología es más avanzado y es más profundo. Y eso surge claramente, más te diría que es la única variable que tiene más peso, si no me falla la memoria. En los dos estudios. En los dos, ¿verdad? Y la segunda era, tal vez sea una sorpresa ahí, la antigüedad, que es la otra, pero ahí es contra sentido común, es decir, son los más jóvenes, porque uno tiende a creer a veces. Hemos escuchado en realidad de las dos y hemos encontrado, está como abierta esa discusión en términos de investigaciones, ¿no? Hay estudios que fortalecen una opción y otra, ¿no? La edad se correlaciona de forma directa o inversa, a mayor edad, mayor uso o al revés. En tu caso te digo que los jóvenes, Los de menos experiencia los de menos docente, experiencia docente, perdón, que en general son los más jóvenes, pero no necesariamente porque uno llega a la formación docente a veces como segunda o tercera carrera, entonces podemos tener claro. algunos docentes que inician su formación a los 30 y pico de años. Bueno, yo termino por acá, no son uno o dos temas de reflexión más que preguntas. Reitero la felicitación por haber superado estas tres complejidades. A ti, a los directores de tesis que están aquí presentes. Y bueno, esperemos encontrar un artículo en breve sobre el gap ese entre lo que declaran y lo que hacen. Bien. Y el modelo seguida. seguida. El modelo seguida. Muchas gracias. A ti. Como me ordeno, pero para comenzar, bueno, por supuesto que agradecer a la doctora Balbi, al doctor Cáceres y Rodríguez Sidán por las preguntas, pero también por el feedback que me están dando, que no hacen más que enriquecer seguramente el trabajo. Voy a tratar de dar algunas respuestas que creo que pueden contemplar dos o tres cosas a la misma vez. Me interesó, por ejemplo, mucho el de la correlación baja que habla la doctora Balbi, porque esto es un desafío poder dar una respuesta a esa pregunta. En realidad hay algunos estudios, pero en particular hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, de un estudio sociológico, que plantea, el estudio se llama, porque me parece súper interesante, Encuestas por Internet y nuevos procesos muestrales. Entonces, en este estudio plantea una estrategia, digamos, de generar el estudio lo que menciona es, bueno, cuando tenemos una población que de repente no supera el millar, podemos mandar una encuesta digital a todos los participantes. Seguramente todos nos respondan, así que de facto se va a formar un subconjunto que podríamos ser considerado que puede ser una muestra. Pero claro, hay que ver si es el tema de lo aleatorio de esa muestra. Entonces lo que proponen estos autores es, si uno tiene de esa base de datos las características que tiene esa población, si uno tiene, por ejemplo, bueno, el género de los docentes, el liceo en el que se desempeña, por ende puede tener el barrio, podría tener también el quintil en el cual se encuentra, la zona geográfica de Montevideo, o sea, puede tener una variedad de características. Lo que hay que hacer es comparar, dice, las características de los que respondieron con los que no respondieron. Si las características son similares, podríamos estar en presencia de una muestra aleatoria. No es exactamente aleatoria, pero bueno, la podríamos considerar como una muestra aleatoria. Y aún en el caso de que las características no lo sean, podríamos actuar sobre las variables, ponderando para romper ese sesgo que podría producir el hecho de tal selección. Un poco eso es por donde se incursionó. En realidad, en nuestro caso, el universo está formado por 596 docentes. De los 596 docentes, la población, según las cifras de Ceibal, era entre el 32 y el 35%. El 35% aproximadamente de 596 son 210 docentes. 212 fueron los que participaron de la encuesta, es decir, casi la totalidad uno podría decir, lo cual entendemos que eso también coayuda con la representatividad y lo anterior que había mencionado con la aleatoriedad. Esto con relación a eso que también para mí fue también como investigador un desafío, porque también esta misma situación me ha pasado en investigaciones que he formado parte y bueno,
Es cierto, capaz que puede sonar un tanto abusivo la terminología probabilística, pero según estos autores lo entienden como que sería una muestra azarosa y, bueno, y la representatividad como la había explicado. Con relación a las correlaciones bajas, esto también me interesa muchísimo, porque claro, si las correlaciones bajas están presentes, ¿dónde es que está el kit del asunto, ¿no? Y yo, al cerrar la tesis, intenté dar una sugerencia de donde a mí me parece que está el asunto. El asunto creo que está en los espacios de formación docente. Ahí es donde ya autores, como decía, como la propia Bayán, también Rodríguez Zidane, pero Carlos Marcelo, hay un montón de autores que son de esta casa y de otras que también señalan que hay que incidir fuertemente en esa formación inicial docente, proporcionando o haciendo que la tecnología esté presente, como decía, en la didáctica de todas las materias, y no reservada exclusivamente a una asignatura, que lo que hace es proporcionar habilidades digitales muy bajas, y que luego, y esto es una opinión personal, ¿no? Uno como docente enseña como aprende. Entonces, si esa es la forma en que uno en los sistemas de formación docente ha tenido, es muy difícil después avanzar hacia un uso con sentido pedagógico de la tecnología, como hablaba hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, porque las habilidades digitales son básicas y porque las experiencias formativas fueron ante la tecnología, fueron extremadamente, simplemente muy tradicionales, muy incipientes, sin permitir el desarrollo de competencias y habilidades. Entonces, creo que esa puede ser una sugerencia como para dar como respuesta a esa pregunta, lo del sentido pedagógico. Lo de los modelos de regresión, sí, comparto. Agradezco muchísimo la observación, tanto a la doctora Balbi, al doctor Rodríguez Zidane, que también lo refuerza. Comparto que sí, que podía de repente haber llevado adelante un estudio de multivariable, capaz que una NOVA, o si no, el T-Student, pero en el momento no sabría decir, creo que eso lo podría tomar y podría tal vez ser fuente de una nueva, de realizar con los datos un nuevo estudio y ver si poder cotejar, si se llega a las mismas conclusiones o no. Lo tomo y agradezco la observación. Con respecto a las apreciaciones del doctor Cáceres respecto a la metodología mixta, sí, tal cual señalaba el doctor Zidane, es como algo muy tradicional. Yo personalmente me siento también muy cómodo es un desafío también intelectual, pero como investigador, poder hacer dialogar ambos enfoques, pero hacerlos dialogar como en serio, no integrar los resultados, triangular, y que no aparezcan los resultados. Por eso yo mismo, cuando presentaba los resultados, al principio me quedé un poco frenado, hablaba de los resultados de la encuesta, de los resultados de la entrevista, pero creo que la fortaleza está en esa integración, en cómo se pueden potenciar los hallazgos, triangulando, ¿no? La reflexión con respecto a los contextos, a las instituciones públicas y privadas. A mí, confieso que me llamó la atención. Yo creo que puede ser, aquí el tema es por qué los docentes que trabajan principalmente en instituciones exclusivamente privadas presentan como mayor habilidad para el modelamiento matemático. Lo que puedo tener son como conjeturas con relación a las entrevistas. He sabido que, bueno, sobre todo Ceibal disponibiliza para los contextos públicos, también algunos privados, pero hay muchas instituciones privadas que no acceden a algunas de los recursos que disponibiliza Ceibal, y creo que algunas instituciones privadas en esto han tratado de buscar sus propios recursos. Entonces observé docentes, por ejemplo, trabajando con la plataforma Desmos, que era una plataforma que no está disponible o por lo menos no se usa habitualmente en el sistema público uruguayo.
un docente, era uno, pero bueno, pero alcanza, ¿no? Los casos esos paradigmáticos también son muy bien interesantes. Un docente me manifestó que utilizaba la plataforma para simular PET. No, lo encontré también en una institución privada y bueno, y tal vez, supongo que pudo haber sido como por necesidad y por ese escenario de pandémico que se dio por el COVID, los docentes tuvieron que salir a buscar nuevas plataformas que de repente el sistema educativo uruguayo no las proporcionaba. Pienso que eso puede ser una posible explicación, pero la observación, confieso que también el estudio me llamó mucho la atención. Bueno, con relación a las nuevas generaciones, a la nueva corte y el enfoque mixto, bueno, creo que, nada, digo, lo que mencioné, me parece un enfoque de una riqueza formidable que permite justamente esto, ¿no? De buscar convergencias o no en lo que el investigador busca. Creo que también no se debe de perder de vista, está el mensaje como para la nueva corte, que lo que uno hace también en el doctorado es generar las habilidades y las destrezas, las competencias para ser un investigador, y como tal hay que ponernos la vara bien alta, y poner la vara alta creo que es ir hacia ese enfoque, porque justamente hay que hacer dialogar ambas miradas, ¿no? Eduardo me plantea lo de la reglación y la NOVA, totalmente de acuerdo. La observación, sí, yo la observación de clase tenía muchas expectativas con relación a la observación de clase, porque para mí iba a ser confirmatoria de muchos hallazgos que había encontrado con la entrevista en profundidad, pero también con el sistema de creencias. Vuelvo a repetir que el sistema de creencias fue relevado no solamente en las entrevistas, sino que en el cuestionario. Entonces, a mí me interesaba mucho ver esta modalidad de la observación de clases. Lamentablemente, estuve casi 6 meses o en el entorno de 6 meses que no podía ingresar a las instituciones. Se tomó la decisión con los orientadores de la tesis de realizar algunas de estas observaciones en forma virtual. Así es que no solamente son escasas las observaciones porque son 4, sino que 2 son virtuales y 2 son presenciales. De las 2 virtuales, la modalidad que utilizamos fue, acordamos con el docente un día de clase que se iba a conectar por Zoom. Yo desconocía cuál era la temática, yo aparecía simplemente ahí, pero tiene ventajas y desventajas. Algunas ventajas que observé fue, bueno, también me imagino que depende mucho de las habilidades tecnológicas del docente, ¿no? Uno de los docentes, por ejemplo, hacía estos classroom, los grupos de clases y de ahí íbamos de un salón al otro, a un grupo al otro. La otra clase que vi fue como mucho más expositiva, pero sin embargo tuvo la oportunidad de utilizar el software y aparecía compartir pantalla y aparecía GeoGebra o cualquier otro u otro software que utilizaba. En ese sentido me pareció como capaz que de mucha riqueza. Lo que creo que tiene en contra es las interacciones, ¿no? No se pueden ver las interacciones casi entre los alumnos, no se ven casi las interacciones alumno-docente, no es una cosa menor, sobre todo cuando dije que lo que estaba queriendo ver era el sistema de creencias y sobre todo ver esas creencias epistémicas y hasta ontológicas que me interesaban mucho del docente de matemáticas. Bueno, no sé, creo que podría dar por concluido